La tercera de las etapas es la aprobación o ingreso al derecho interno. Esta aprobación o ingreso al derecho interno en el circuito de celebración de un tratado siempre tiene que hacerse a través de una ley del Congreso. A través de una ley del Congreso. ¿Y esto de dónde surge? Van a preguntarse. También de la Constitución. Todo lo dice la Constitución en el artículo 75, inciso 22. Ya en el primer párrafo, lo que nuestra Constitución señala es que es atribución del Congreso la aprobación de los tratados, es decir, el ingreso al derecho interno. No hay tratado si no se da todo este circuito, ¿sí? La negociación o discusión, la firma de adopción del texto y la aprobación o ingreso al propio derecho interno a través de una ley del Congreso. ¿Y esto por qué tiene que ser así? Porque un tratado es un acto complejo de naturaleza federal. Un tratado es eso, es un acto complejo de naturaleza federal. ¿Por qué se dice que es un acto complejo? Porque participan los dos poderes del Estado. ¿Y por qué es de naturaleza federal? Porque solo el Estado federal, solo el Estado nacional es quien puede celebrar tratados internacionales. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden hacerlo también en un sentido limitado, lo dice mucho más adelante la Constitución, solo para determinados fines. De hecho, la Constitución habla de tratados parciales celebrados por las provincias, porque por supuesto la gran mayoría de los tratados solo pueden ser celebrados por el Estado federal, por eso son tratados internacionales. Entonces, acá llegamos, fíjense, a lo que la consigna preguntaba, ¿no? Decía, ¿cómo se presenta el proyecto de aprobación de un nuevo tratado en el Congreso y por cuál de las cámaras debe ingresar? Se presenta como un proyecto de ley, porque lo que hace el Congreso es exclusivamente ingresar el tratado del derecho interno, no puede efectuar modificaciones, ¿sí? Piensen que las únicas modificaciones a ese tratado en cuanto a texto las podía efectuar el presidente o el Poder Ejecutivo, vamos a decirlo en sentido amplio, al momento de la negociación o discusión. Llegados acá a este punto, les cuento que el Congreso aprueba o no aprueba. De hecho, miren ustedes qué dice el 75 inciso 22. El texto ahí es muy claro, señala. Vamos a buscarlo para poder leerlo juntos. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Es decir, es el Congreso acá el que se ocupa en la tercera etapa de ingresar el tratado al derecho interno. ¿Cómo se presenta el proyecto de aprobación? A través de un proyecto de ley de aprobación del tratado X. De hecho, ¿qué va a decir la ley? La ley va a decir, apruébase, va a tener dos artículos nada más por ahí. Artículo 1, apruébase el texto del tratado llamado tanto. 2, comuníquese, regístrese, hágase saber como corresponda. No tiene otra cosa esa ley. Si ustedes, por ejemplo, consultan en algunos casos en particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, la verdad, la ley 23.054, que le da ingreso en el derecho interno argentino a ese tratado, lo único que dice en el primer artículo es apruébase el texto del tratado denominado Convención Americana sobre Derechos Humanos. La ley lo único que hace es eso, ingresarlo. Y fíjense la pregunta, ¿por cuál de las cámaras debe ingresar? Acá hay que ir a cuestiones generales que por ahí se aprenden en Derecho Constitucional. Muchos de ustedes todavía no hicieron Derecho Constitucional porque a veces la hacen antes y otros la hacen después, pero lo podemos explicar ahora, si no, no lo vamos a entender. Nuestra Constitución solo en cuatro casos señala que cierto proyecto de ley debe ingresar por una cámara en particular.
¿sí? Solo en 4 casos. Y no es ninguno justamente el trámite de discusión de los tratados, ¿sí? Uno de los casos tiene que ver con proyectos relacionados a la iniciativa popular, otro tiene que ver con proyectos vinculados a lo que es la consulta popular. Estos dos son medios semidirectos, ¿no?, de democracia, o formas de democracia participativa, como se dice. Otros tienen que ver con la discusión sobre la ley de presupuesto y sobre lo que se llama el reclutamiento de tropas en el ámbito de decisiones del Poder Ejecutivo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En estos casos, como son 4 asuntos que impactan directamente en el pueblo de la nación, la Cámara señala que el proyecto de esos temas debe ingresar por la Cámara de Diputados. Pero si no, fíjense cuál es la regla general. Vamos al... Bueno, esa es mi perrita que está roncando abajo de la mesa en la cual yo estoy hablando. Pero vamos a ver qué dice la Constitución en este sentido, así ustedes lo terminan de comprender también. Tienen que ir a la Constitución en lo que es el capítulo vinculado al proceso de formación y sanción de las leyes, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el artículo 77? Fíjense, contestamos acá a la primera de las consignas. Dice: las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Ahí está. Solo en los casos en que la Constitución dice cuál cámara debe ser la cámara de origen o la cámara iniciadora, tienen que ingresar por ahí. Si no, es absolutamente indistinto y pueden ingresar por cualquiera. Así que con esto contestamos entonces a la primera consigna. Segunda consigna señala con qué mayoría se aprueba el ingreso de un tratado al derecho interno argentino. Mayorías. Esto nos lleva a tener que explicar cuáles son las mayorías en realidad de nuestra Constitución. Así que párense un poquito, que voy a borrar acá, que no borran muy bien en esta tabla. Tengo que usar otro mecanismo. A ver, vamos a cortar un poquito y ahora seguimos con la cuestión de las mayorías, así puedo borrar la pizarra con otra cosa.